Muy buenas tardes, mi querido amigo y hermano. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Aquí nuevamente traigo otra explicación, mi querido amigo, sobre la escritura que habla de Yahshua. El verbo era él. Preste mucha atención en este texto al cual hablaré de quién es Yahshua en las escrituras y quién es el verbo que se hizo carne en medio de los judíos, mi querido amigo. Lo que Yahshua fue en la vida de los judíos, eso no descalifica a Dios trayendo una de sus manifestaciones en medio de los hombres de aquella época, mi querido amigo. Los judíos estaban viendo a un hombre de frente de ellos en una naturaleza humana. Mas allí era el propio Dios en carne, en más de una de sus manifestaciones que tuvo su fin. Esta manifestación como hijo del hombre acabó en el año 70 después de Cristo. El verbo, el apóstol Juan escribió, siempre fue la palabra de Dios que se manifestó en carne y hueso. Ese era el gran misterio, mi querido amigo. La palabra siempre estuvo en la escritura, en el pasado, mas esa palabra vino a ser carne y hueso. Es así que encontramos a Yahshua de Nazaret en las escrituras como la palabra del propio Dios y no en carne y sangre como estaba antes de Cristo Yahshua. Dios resolvió traer la palabra que es el verbo en carne y hueso. Por eso que Cristo es el propio Dios, representado como la palabra que encontramos en las escrituras. El verbo se tornó carne y el verbo que era la palabra era el propio Dios. Por eso que Dios dentro del cuerpo físico de formato humano dijo para los judíos en Juan capítulo 8 versículo 58, Yahshua le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham naciese, yo soy. Ahora en la gracia de Dios, mi querido amigo, la palabra de Dios no está ni en los pergaminos, ni en la escritura, ni en una Biblia inventada por el hombre. La palabra de Dios está dentro de nosotros. Ya la palabra de Dios habita en nosotros. Nosotros somos el templo, el santuario, el tabernáculo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Ya Él habita en cada uno de nosotros. Dios vino en su manifestación en forma de hijo, mi querido amigo. Esa siempre fue la palabra en las escrituras. La palabra se transformó en un hombre, mas esa palabra precisaría de un cuerpo humano para habitar, ¿verdad? En medio de los hombres como humanos, necesitaría de un cuerpo humano para habitar en medio de los hombres humanos. Era un tipo de puerta, de voz de Dios en aquel cuerpo como hijo representado a Dios en una forma humana. Como los judíos irían a aceptar eso, mi querido amigo, que allí se trataba del propio Dios, si todos ellos apenas veían a un hombre natural que ellos confrontaban todo el tiempo. Los fariseos, los escribas, los judíos los confrontaban todo el tiempo. Es posible de creer en todo eso, mi querido amigo. Voy a usar un versículo para probar que Yahshua de Nazaret era el propio Dios en medio de los hombres, mas existen muchos otros versículos paralelos. Si nos vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, percibido arriba en gloria. Todavía siempre fue Dios tanto en las escrituras como en el primer siglo. No existe en el cielo un hijo de Dios sentado en el trono. Dios siempre fue y es el único. Él es Dios en todo y en todos. Yahshua como hijo, mi querido amigo, Yahshua de Nazaret como hijo, representando la palabra, siempre fue el propio Dios de las escrituras, de los pergaminos, de los manuscritos, siempre fue el propio Dios. Génesis 1:1 es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, mi querido mío, dice Génesis 1:1. ¿Cómo Dios hizo eso, sino con la palabra de sabiduría
y que más tarde esa palabra era el verbo, se tornó carne ese verbo. La palabra era Yahshua, que vino del cielo, no en una forma corporal, precisó nacer un cuerpo humano. La palabra habitó en un cuerpo diferente al de los seres humanos, porque fue generado por Dios, mi querido. Ese cuerpo en su naturaleza tenía una madre, mas no tenía padre terrenal. Por eso que Pablo nos dice que ese ser era nacido de mujer, mas no tenía padre biológico, un padre terrenal. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ahí no dice nacido de mujer y de hombre, no, nacido de mujer, ¿verdad? Y nacido bajo la ley de Moisés. La palabra de Dios era tratada como hijo, y ese hijo era el verbo, y el verbo era Dios conforme como está escrito en Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Siempre esa palabra que se tornó carne, mi querido amigo, y que conversaba con los profetas, era el propio Dios. Yahshua nunca existió en las escrituras como allí él era la palabra. Después ese cuadro cambió, mi querido amigo. La palabra de la escritura que conversaba con Moisés y los profetas se tornó carne. Ni los estudiosos, mis amigos, ni los estudiosos saben de esta interpretación. Ni los que estudian teología, esos falsos pastores saben de esta interpretación. El apóstol Juan denota la esencial palabra de Dios, Cristo Yahshua, la sabiduría y el poder personal en unión con Dios. Denota su ministro en la creación y gobierno del universo, la causa de la vida del mundo, tanto física cuanto ética, que para la obtención de la salvación de los judíos, si lo de los seres humanos judíos de aquella generación, de aquella época, se revistió de la naturaleza humana en persona de Yahshua el Mesías, anunciando visiblemente a través de su palabra y obras. Este término era familiar para los judíos, y en su lectura mucho antes que un filósofo griego llamado Heráclito hizo uso del término logotipos. Por vuelta del año 600 a.C. para designar la razón o plano divino que coordena un universo en constante cambio. Era la palabra apropiada para el objetivo del apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, mi querido amigo. Entonces ahora nos vamos al apóstol Pablo en Gálatas. El apóstol Pablo en Gálatas está hablando sobre la ley de Moisés y la gracia de Dios. Recuerde que en ese momento, después de la cruz, hasta el año 70, había una transición de la ley de Moisés para la gracia de Dios. En ese momento era una transición, no era la plenitud de la gracia de Dios, era una transición de la ley a la gracia, porque físicamente el templo estaba de pie y era una simbología de la ley de Moisés, hasta que no llegara el juicio de Dios sobre Israel, el Apocalipsis sobre Israel y la destrucción del templo de Jerusalén, no se colocaría en plenitud la gracia de Dios. La gracia de Dios vino en toda su plenitud después del año 70, que vino el juicio de Dios sobre Israel y se destruyó el templo de Jerusalén. Vivir debajo de la ley de Moisés, mi querido amigo, que fue abolida por Cristo en la cruz del Calvario espiritualmente, era de vivir debajo de las obras muertas, obra de la carne, obra meritoria que solo tenía utilidad para dejarlo debajo de maldición, ya que ellos no tenían como ser fieles a toda la ley. Hoy tenemos la tentación de la carne, mi querido amigo, cada uno de nosotros. Deseo de la carne que todavía permanece en nosotros hasta que dejemos este cuerpo físicamente incorruptible. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas, mi querido amigo, y lo exhortó. El apóstol Pablo escribió a los Gálatas y lo exhortó. Si nos vamos
al libro de los Gálatas, amigos, en el capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que querríais, ¿verdad? Entonces, claro, la carne tiene la mente también carnal. Nosotros tenemos una mente carnal y tenemos una mente espiritual, que es la mente de Cristo. En la mente carnal es formada la mala conciencia, mi querido amigo, y en la mente espiritual la sana conciencia. Entonces, la mala conciencia que está en la carne, lleva al ser humano a inclinarse en las obras muertas y tentaciones de la carne. Eso para ¿cómo explico? Eso para que la sana conciencia del espíritu sea golpeado por la mala conciencia. Esta lucha es diaria en nuestra vida, constante en cuanto estuviésemos nosotros en este cuerpo de carne y sangre. Esa lucha va a ser diaria. Nosotros ganamos enemigos por decir la verdad. Nosotros que estamos en la gracia de Dios y que no estamos dentro de esos templos, dentro de esa religiosidad, dentro de esos rudimientos de obras muertas del pasado, nos ganamos a los católicos, a los evangélicos, a los religiosos en general, de enemigos por hablar la verdad de las Escrituras. Si nos vamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 16, dice así: me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad. Pablo escribió la carta a los Gálatas, mi querido amigo, con un instinto principal de hacerlo levantar de las gran herejías que ellos estaban cometiendo al darle oídos al sistema religioso judaico de aquella época, que invadió la congregación, o sea, que invadió los grupos de personas que son la iglesia, con ideología legalista, imponiéndole a aquella iglesia, así a las personas, las malditas obras de la ley de Moisés, mi querido amigo. Que es lo que está sucediendo también en este siglo XXI, con esas llamadas iglesias católicas, evangélicas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. Entonces, y con eso, mi querido amigo, haciendo con que aquellos hermanos de Gálatas negasen el espíritu de la gracia. Hoy también estos hermanos que están metidos en esa religiosidad, en esas sectas religiosas, están negando al espíritu de la gracia. Pablo, en su epístola a los hermanos de Galacia, es notoria la insatisfacción del apóstol Pablo que él tenía con las actitudes de aquellos hermanos, un grupo de elegidos que había sido fundamentado en el evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Si nos vamos nuevamente al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, Gálatas 1, 6 dice así: estoy asombrado de que tan pronto estéis desertando de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era ese evangelio diferente que ellos estaban siguiendo? El evangelio que están siguiendo ahora los religiosos, el evangelio de la ley. Ese era el evangelio diferente, el evangelio de la circuncisión, el evangelio del pasado, el antiguo pacto, mi querido amigo. A pesar de su origen, en el genuino evangelio, aquella iglesia, aquellas personas estaban desviándose de la verdad de Dios, como hoy lo hace las religiones, se están desviando de la verdad de Dios. Como apóstol y fundador de aquel grupo, el apóstol Pablo, de aquel grupo de la gracia de Dios, el apóstol Pablo, al saber del desvío de la conducta espiritual de aquellos hermanos de Galacia, Pablo se sintió obligado a abrirle los ojos del entendimiento acerca del gran peligro para la vida de quien se somete a las obras de la ley de Moisés. Al enviar la carta de amonestación, Pablo pregunta con carácter retórico si Pablo estaría tornándose enemigo de Gálatas por decirle la verdad a ellos, como lo dice ahí en Gálatas 4:16.
Esta pregunta es pertinente, pues lamentablemente, mi querido amigo, las personas, la mayoría de ellos, por lo menos, quedan muy airadas cuando nosotros hablamos sobre la verdad del Evangelio para ellos, sobre la verdad del Evangelio de la gracia para ellos. Eso es dentro de la familia también, queda muy airado, porque yo tengo familia evangélica, muy religiosa, queda muy airado cuando uno le habla la verdad de la gracia de Dios. Eso también en el ambiente de trabajo, eso también para los creyentes de las denominaciones religiosas de hoy en día, en cual anteriormente yo participé muchas veces. Gracias a Dios, Dios me libertó de esa religiosidad. Si nos vamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 5, dice así: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio sea salvaguardada por vosotros. Hoy en día, yo entiendo que Yahshua de Nazaret quiso decir en el pasaje a seguir en Mateo. Nos vamos a Mateo, capítulo 12. Mateo 12, versículo del 47 al 50. Del 47 al 50 dice así: y le dijo uno: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Respondió él al que le decía eso, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En aquella época, cuando Yahshua de Nazaret dice mi Padre que está en los cielos, es porque Dios estaba en los cielos en aquella época y estaba en carne a través de Yahshua de Nazaret. Ahora Dios no está en los cielos, Dios está en cada uno de nosotros, mi querido amigo. No hay modo, amigo. La palabra siempre se cumplió. Ya la palabra ya se cumplió. Felizmente, la palabra ya se cumplió. Ya nosotros estamos en la plenitud de la gracia de Dios. Ya todo lo que está en la Biblia o en la Escritura, todo se cumplió, todo está consumado, amigo. Y Pablo dejó algo muy claro para aquellos que vivieron en el primer siglo, mi querido amigo, aquellos hermanos que vivieron en el primer siglo, en el periodo de la transición de un pacto para el otro, mi querido amigo, de la ley para la gracia. Aquellos que dejaron de vivir piadosamente en la verdad de Cristo, que es el Evangelio de la gracia. Si nos vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. 3:12 dice así: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Yahshua padecerán persecución. Y eso fue en aquella época. Y en esta época también somos rechazados por la religiosidad, hasta por algunos de nuestros familiares que están metidos en esa religión evangélica o en esa religión católica fervientemente y son celosos de su doctrina, de sus leyes, de sus ordenanzas. Amigo, los frutos del Espíritu, sí, la gracia por las obras de la carne, las obras muertas de la ley abolida en Moisés. Fruto del Espíritu es a la verdad fruto de la idea de la gracia para limpiar nuestra conciencia. Observe la diferencia de los frutos generados por dos ideas: ley de Moisés, dada para la disciplina del hombre en la antigüedad, sí, para la carne; la gracia de Dios para el espíritu. Recuerde que Cristo resucitado, la idea de la gracia, en nosotros los gentiles nos hizo bienaventurados, y solamente Cristo, en el espíritu de la gracia, producirá fruto en nuestra conciencia, mi querido amigo. Amigo, la carne no se convierte. La carne está muerta ante los ojos de Dios. Dios no nos ve a nosotros a través de la carne. Dios nos ve a nosotros a través del espíritu.
la buena conciencia, la sana conciencia del Espíritu que tenemos cada uno de nosotros. La carne murió, la carne está consumada. Si nos vamos a Juan, mi querido amigo, Juan capítulo 19, Juan 19, versículo 30, Juan 19, versículo 30, dice así: luego que Yahshua tomó el vinagre, dijo, consumado está, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amigo, murió la carne para resurgir el espíritu. Vida por el espíritu, por la gracia. Por eso digo, viva por el espíritu, viva por la gracia, y de modo ningún satisfaga los deseos de la carne, sí, la mala conciencia. O sea, las obras de la carne, las obras muertas de la ley abolida de Moisés, mi querido amigo. Eso es lo que le estoy dando a entender. No viva a través de los deseos de la carne, que es las obras muertas de la ley abolida de Moisés. Porque nosotros en la carne, que está muerta ante los ojos de Dios, siempre vamos a tener el deseo carnal, siempre, hasta que estemos físicamente vivos en este planeta. Pues la carne es mismo que debido a ella la ley quedó enferma, decía lo que es contrario al espíritu, y el espíritu, la gracia, lo que es contrario a la carne. Ellos están en conflicto en todo el tiempo, en la mente, en lo literal de la palabra, mi querido amigo. Cerebro, uno con el otro, de modo que ustedes no hacen lo que desean, y tenemos la libertad de Cristo. Mas si ustedes son guiados por el espíritu, sí, por la gracia de Dios, no están debajo de la ley de Moisés. Ahora, las obras de la carne, si las obras de la ley enferma de la carne, si abolida en la cruz del Calvario, se manifestó en culpar en la conciencia, en condenación. Vea, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celo, ira, egoísmo, decisiones, envidia, embriaguez, orgía y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os le he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, versículos 19 y 21. Eso se cumplió en aquella época. Ya el reino de Dios está establecido en cada uno de nosotros. Allá en aquella época, antes del juicio de Dios, antes que viniera Cristo en las nubes, y antes que fuera abolido el templo de Jerusalén, todavía no estaba establecido el reino de Dios. Por eso él dice, no heredarán el reino de Dios. Ya el reino de Dios está establecido después del año 70. Aquellos que practican todavía son acusados en la mente por la ley abolida de Moisés. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día. Aquellas personas que practican algunas cosas, la religión lo acusa, y ellos se dejan acusar, se dejan someter por la religión lo acusa y lo somete a su doctrina, todavía por la ley de Moisés, que ya fue abolida en la cruz del Calvario. Amigo, plena paz interior, y esté seguro de que no es por mérito nuestro, sino es por mérito del ser humano. Si nos vamos a Romanos capítulo 14, versículo 17, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, mi querido amigo. Mas el fruto del Espíritu, la gracia es, mi querido amigo, lo dice Gálatas 5, versículos 16 y 18, dice así: digo pues, anda en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y esto se pone entre sí para que no hagáis lo que querráis. Cuando Pablo habla así, los deseos de la carne, se está hablando de la ley abolida de Moisés, que era necesaria en aquella época. El espíritu estaba muerto y la carne estaba viva ante los ojos de Dios, y era necesaria la carne para poder cumplir la ley de Moisés. Amigo, ¿será que los errores de la carne, o sea, errores humanos, los errores humanos nos hacen perder la vida eterna o no? Yo te respondo, mi querido, claro que no nos hacen perder la vida eterna los errores de la carne. No nos hacen perder la vida eterna. La gracia, el amor,
manifestado por medio de Cristo Yahshua, fue la respuesta amorosa de Dios a la incapacidad humana de aquella generación. Somos lo que somos, nacimos salvos. Nosotros nacimos ya de todo eso, para siempre, en el Espíritu, nacimos bendecidos para siempre. No nos hace falta que nadie nos bendiga, porque ya nosotros venimos bendecidos. Y somos más que vencedores en Cristo, solamente por la gracia de Dios. Por eso vivirles en las obras de la carne y ceremoniales religiosos judaicos que viven los evangélicos, los católicos, las denominaciones religiosas, eso es negar el amor de Dios. Eso que ellos hacen dentro de sus templos o de su llamada iglesia, ese judaísmo, esos ceremoniales, esos rituales, esa liturgia que ellos hacen, con eso ellos están negando el amor de Dios. Y eso es rechazar todo lo que Dios nos dio gratuitamente, mi querido amigo. Decir no a la religión es una de las mejores formas de demostrar la gratitud a nuestro eterno Padre. Zacarías 3:9 también va a decir: quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Lo dice Zacarías 3:9. El profeta Zacarías le dice al pueblo de Israel: sacaré el pecado de la tierra en un solo día. En Juan 1:29, el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. ¿De cuál mundo está hablando ahí? Del mundo de Israel, que eran los únicos que tenían pecado. Eran los únicos que estaban bajo el primer pacto. Y eran los únicos que tenían pecado. Nosotros los gentiles de aquella época, que no eran israelitas, no tenían pecado, no tenían Dios, no estaban bajo el primer pacto. Gracias y paz para cada uno de ustedes.